Continuamos. Buenos días, bienvenido a Análisis Político o Televisión en su concepto de Canal 10. Hoy, sábado 13 de junio del año 2009, saludo con afecto a quienes a través de la Radio 620 nos siguen semana a semana aquí en Análisis Político. Lamentablemente, los últimos acontecimientos que se han registrado en un número importante de comunidades de nuestra entidad federativa en materia de inseguridad pública, nos obligan a retomar de manera más amplia este capítulo. De acuerdo con los últimos acontecimientos verificados tanto en la ciudad capital como en el municipio del Mezquital, Guanaceví, Nuevo Ideal y en menor proporción en otras comunidades, lamentablemente, le insisto, Durango se encuentra inmerso en una vorágine de alta violencia. Los enfrentamientos que se han verificado, particularmente la tarde-noche del martes 9 y que se prolongó a las primeras horas del miércoles 10, han provocado, sin lugar a dudas, un fuerte impacto en la comunidad duranguense. A partir de que el presidente Felipe Calderón inició el combate en contra del narcotráfico, hay estadísticas que afirman que producto de este enfrentamiento, hasta el momento, han perdido la vida más de 10,000 seres humanos. Mi compañero Juan Lorenzo Cimental formula un recuento, en base a los datos disponibles, de cuál ha sido el saldo de la estrategia presidencial de enfrentar al crimen organizado. Iban del puerto de Lázaro Cárdenas a Manzanillo, el mediodía del 1 de diciembre de 2006, pero nunca llegaron. A mitad del camino fueron alcanzados por personas a bordo de varias camionetas que les dispararon. De los 8 agentes del Grupo de Operaciones Especiales de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, atacados, 4 perdieron la vida. Al mismo tiempo, Felipe Calderón tomaba posesión como presidente. Aquellos 4 policías fueron las primeras víctimas mortales de su sexenio. El 31 de mayo que pasó, México rebasó una meta que años atrás nadie habría imaginado siquiera. El país llegó a las 10,020 muertes relacionadas con el crimen organizado, desde que Felipe Calderón asumió como presidente de la República, el 1 de diciembre de 2006. De acuerdo con reportes periodísticos, en diciembre de 2006 el número de ejecuciones quedó en 94. Luego, en 2007 fueron 2,275 muertes relacionadas con el narcotráfico. Para la PGR, 2,500. En 2008 la cifra se duplicó y más, hasta llegar a los 5,207 decesos, en los que tuvo que ver el AMPA. En este año, hasta el 31 de mayo, la estadística registraba 2,444 homicidios, 169 más que en todo el 2007. Según reportes oficiales, en el sexenio de Vicente Fox las ejecuciones llegaron a 8,790. Esto es, con 3 años aún para completar el sexenio presente. El conteo del ciclo anterior ya fue superado en 1,230 muertes. En 2008, las primeras 1,000 muertes del año relacionadas con el crimen organizado se alcanzaron el 22 de abril. Por el contrario, las primeras 1,000 de este año llegaron el 20 de febrero, es decir, 2 meses antes. Así, durante los primeros 110 días del 2009, el promedio de ejecuciones estuvo en 18 cada día. Hasta abril se decía, a la fecha por la cantidad de ejecuciones, los días más violentos han sido el 10 de febrero con 48, el 11 de febrero con 36, el 15 de febrero con 52 muertes, el 4 de marzo 35, el 16 de abril 44. Pero también hay días como el sábado 6, hace una semana, cuando en Acapulco un comando se enfrentó al ejército. La cifra mortal: 16 narcotraficantes, 2 militares y 2 civiles perdieron la vida. 10,020 se dice fácil, pero no lo es tanto cuando se trata del recuento de los que han perdido la vida en el sexenio de Felipe Calderón, el mismo que declaró la guerra en diciembre de 2006. Una guerra valiente, como él mismo lo dice. Tal vez sí,
especialmente cuando se mira desde la trinchera. Vamos a continuar con este mismo carril de la inseguridad pública. A continuación le voy a presentar el análisis que realiza nuestro compañero Iván Soto a la luz de los últimos acontecimientos sangrientos que han ocurrido en suelo duranguense. A unos días de la elección del 5 de julio, no existe ninguna duda de que la principal herramienta de campaña del PAN será colgarse electoralmente de la guerra que el gobierno federal inició contra el crimen organizado en México desde finales de 2006. Se trata de una apuesta difícil, pues la supuesta valentía que podría ofrecerse como cualidad política para convencer al electorado ha costado más de 10,000 muertes violentas, incluyendo entre ellas la de mucha gente inocente, mucha en verdad. Sin embargo, es lamentable que mientras los políticos avalan o descalifican esta lucha bajo criterios netamente partidistas y con la mira puesta en el 5 de julio próximo, en los hechos, la ciudadanía duranguense se ha alejado de las estrategias políticas para alzar la voz y pedir de 1000 formas que se detenga ya esta ola de violencia, pues resulta injustificada en comparación a las vidas que ha costado. Y es que, más allá de colores e ideologías de partidos, es difícil saber si la estrategia de guerra al crimen organizado realmente ha sido óptima, ya que conforme avanza la lucha se incrementan los muertos, muchos de ellos inocentes como lo hemos dicho, y con ello aumenta el pánico y se generaliza la percepción de impotencia, a tal grado que parece cada vez más lejana la posibilidad de que las fuerzas del Estado puedan doblegar a las mafias. Lo sucedido en el fraccionamiento Las Brisas es el tema que está ahora en el ánimo de la gente, no puede hablar de otra cosa. Y a muchos de inmediato nos recordó lo vulnerable que puede ser la gente inocente por el simple hecho de convivir con posibles delincuentes o con la delincuencia al pasar de cerca de una balacera. Aunque lo ocurrido en Las Brisas también nos recordó que hechos similares a este se han registrado en incontables ocasiones en la ciudad de Durango y en más de la mitad de los municipios de la entidad, de tal suerte que la mayor parte de la población ha escuchado o incluso presenciado algún hecho violento ligado al crimen organizado, algo a lo que no estábamos acostumbrados sin duda. En este caso, como el de Las Brisas, los hogares escucharon la balacera como si fuese una prolongada fiesta de pirotecnia, con la diferencia de que este caso no eran cohetes, sino balas y granadas, y que no fue nada agradable, sino desgarrador y preocupante lo sucedido. Los saldos de esta guerra nos dicen victoriosos que van más de 10,000 muertes violentas ligadas al crimen organizado en México en los últimos 2 años, pero eso es hablar de algo que ya no sorprende casi a nadie, y en Durango menos. Es que antes de esta lucha se tenía una relativa calma, pero ahora Durango es el segundo estado más violento del país, sin que exista la certeza de que con esta estrategia de sangre haya disminuido el poder y la capacidad de fuego de los delincuentes. Más bien parece que ha sucedido lo contrario. Más bien parece que el reto ha obligado y motivado a los delincuentes a superarse y por mucho llevar la delantera a la fuerza policial. Por lo pronto, junio ha sido un mes cruento para Durango. También ha sido un mes de violencia para otras entidades del país que geográficamente son o parece que son estratégicas en esta lucha para los capos y sus cárteles. Eso se nota no solo en la capital, sino en casi todas las regiones del territorio estatal, lo que a muchos nos mueve a analizar si se justifica esta repentina declaratoria de guerra lanzada el 1 de diciembre de 2006, la cual ciertamente sirvió para superar la crisis de ingobernabilidad política que estuvo a punto de dejar la elección presidencial, pero lamentablemente a cambio nos impuso y nos involucró a todos en una lucha que empezó al revés, peleando sin equipo, sin capacitación y sin idea, y lo peor, sin medir las consecuencias que traería esto a la sociedad. Hoy esta es una guerra que bien vale la pena analizar, sin apasionamientos, porque hoy México se ubica como país en conflicto, con un descenso en los niveles de paz, con una economía vulnerable y tendiente a la recesión a causa, entre otras cosas, también de la inseguridad, con una sociedad temerosa que empieza a dejar las calles y las plazas públicas por temor, y son espacios que va ganando la delincuencia. Cuando se nos obligó a entrar a esta guerra se nos advirtió que todos tendríamos algo que aportar, pero quizá la mayoría de la gente, como la que vive en Las Brisas, nunca imaginó que tendría que ver, oír, protagonizar o incluso consolar los gritos de desesperación de niños, jóvenes y adultos, todos al oír o ver las escenas propias de una guerra muy cerca, a las afueras de su domicilio, en la calle, en la plaza, como si fuera cualquier cosa. Háblenos 836-0736 y 836-1767.